queridas hijas de Dios, continuamos nuestro día con un gran entusiasmo y alegría para recibir a un invitado muy especial, un hombre de pensamiento profundo, de fe comprometida y de servicio constante a la sociedad. El doctor José Antonio Lozano Díez es un destacado académico, abogado, escritor y conferencista. Actualmente funge como presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE, Business School, instituciones reconocidas por su excelencia académica y su compromiso con la formación integral de líderes que transforman la sociedad desde los valores del Evangelio. A lo largo de su trayectoria, el doctor Lozano ha promovido la reflexión sobre el sentido humano y la espiritualidad del liderazgo, la importancia de la ética en la vida profesional y la necesidad de reconstruir el tejido social. Su pensamiento nos invita a mirar el mundo con esperanza, a comprender que cada persona tiene una misión única e irrepetible y que la fe vivida con coherencia puede ser la fuerza que transforme los ambientes donde Dios nos coloca. Hoy nos compartirá el tema ¿Qué necesita el mundo de ti? Una reflexión que nos llama a descubrir nuestra responsabilidad como mujeres creyentes, como instrumentos del amor de Dios en la familia, en el trabajo y en la sociedad. Abramos el corazón a este mensaje que sin duda nos ayudará a reafirmar nuestro papel como apóstoles en salida, mujeres dispuestas a iluminar el mundo con la luz de Cristo. Recibamos con un fuerte aplauso a nuestro querido doctor José Antonio Lozano Díez. Por favor, doctor, pásale. Le quito todas mis hojas. Muchas gracias. Muy buenos días, un gusto muy grande estar hoy con ustedes aquí, poder compartir algunos pensamientos, algunas reflexiones, alguna meditación sobre el tiempo actual, el tiempo que nos toca estar viviendo. Este tiempo tan complejo de comprender, este mundo que hoy, si lo leyéramos con los ojos de hace unos 10 o 12 años, no terminaríamos de imaginar, de captar hacia dónde estamos yendo. Vemos una situación geopolítica compleja, la Franja de Gaza, Ucrania. Vemos un mundo en tensión, un mundo que de ser globalizado se ha venido fragmentando. Vemos una circunstancia cultural que no terminamos de entender, un mundo lleno de desafíos. Y en ese mundo, hoy, necesitamos nosotros cumplir con una misión. En este mundo, en esta complejidad, en este momento que parecería que en tantas partes el ambiente cristiano ha ido en desgaste, en este momento en que parecería que nos hemos alejado tanto, en este ambiente de lo woke, en este ambiente de la ideología de género, que parecería también, pues en ese mundo hoy tenemos que responder como cristianos. Y hoy voy a plantearles algunas ideas que creo que pueden ayudarnos mucho a comprender dónde está el mundo actual y qué podríamos nosotros hacer frente a ese mundo actual. Pensando en esto también, y aunque no era la idea original o la intención original, varias de las ideas de cómo está el mundo y cómo responder a él están en un libro que escribí con un sacerdote, con el doctor Francisco Ugarte, y que hoy se los trajimos, que parte de lo que voy a decir aquí está ahí en ese libro que pueden ver y que espero les pueda ayudar a las que tengan interés. Bueno, pues el libro se llama La conquista de la madurez. Está aquí saliendo. Hoy, y es lo que quiero iniciar con ustedes, es con una reflexión muy de fondo, una reflexión
que quizás no nos hemos hecho. Un mundo de muchos, muchísimos cambios. Les decía yo, este mundo al que hemos llegado ha sido por 35, ya vamos pronto para 40 años, de cambios intensos, cambios tan profundos, tan acelerados, que son más de los que había habido en los 500 años anteriores. No nos damos cuenta que somos una generación que ha tenido el mayor número de cambios y de transformaciones. Pero más allá del número de cambios, de transformaciones, el impacto es tan grande que ya muchos intelectuales, muchos pensadores en el mundo sostienen que estamos ahora, esta generación, este momento de la historia, en un verdadero cambio de época. Más que una era de muchos cambios o una época de muchos cambios, estamos enfrentando un cambio de época histórica. Y fíjense lo que les estoy diciendo para que vean de qué tamaño es lo que nos está ocurriendo. La humanidad desde que existe, desde que hay personas humanas en el mundo, desde que hay racionalidad, hemos pasado por 4 grandes épocas históricas. La prehistoria, desde que surge los primeros seres racionales hasta más o menos toda la época en que surgen las primeras civilizaciones. La antigüedad, que termina con la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V. Luego siguió la Edad Media, que duró 1000 años, más o menos del siglo V al XV aproximadamente. Y luego la modernidad. Estamos hablando de que está terminando la época de la modernidad. Estamos hablando de entrar a una quinta época de la historia. ¿A cuántas generaciones les ha tocado vivir un cambio de era en la historia de la humanidad? ¿A cuántas? A muy poquitas, para que se den cuenta lo que estamos viviendo. A muy pocas generaciones les ha tocado un cambio de esta magnitud. Y precisamente por eso, porque el cambio es tan fuerte y tan profundo, es como cuando una ola nos revuelca en el mar y ya no sabemos para dónde está la playa, si para adelante, para atrás. Y como no sabemos para dónde va esa ola y dónde estamos, no tenemos la perspectiva de entender qué nos está pasando, por qué el mundo está así, qué es lo que está ocurriendo. Estamos en ese momento, un momento de enormes desafíos para el futuro. ¿Cuándo inició este cambio de era? Yo les podría decir que con mucha mayor claridad a finales de la década de 1980. Ustedes recordarán un año que fue muy importante en la historia del mundo, que fue el año de 1989. Ese año cayó la cortina de hierro, ese año cayó el muro de Berlín, ese año se pensaba que las ideologías habían fracasado, que el marxismo había terminado sus días. En ese año 89-90 se pensaba que el mundo iba todo a un ambiente de volverse más democrático y más global. Y en efecto, eso parecía que ocurría. Los años 90 que siguieron del año de 1990, los años siguientes, vimos en el mundo no solamente la caída de la cortina de hierro, del muro de Berlín, sino que veíamos en países de lo más disímbolo, en América Latina, en África, en Asia, que se volvían demócratas. Veíamos cómo el mundo se globalizaba. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte, tan importante para nuestro país, pues inició en el año 94. La Unión Europea, cuando se da origen al euro, inicia con el Tratado de Maastricht, que se firmó en el año 96. Bueno, pensando en la democracia también, el primer IFE o INE ciudadano es del año 96. Esos años 90, esa era la visión que se tenía. Una visión muy optimista del mundo. Había claridad de hacia dónde quería ir la humanidad. Parecía que íbamos bastante bien. De hecho, el libro, o uno de los libros más leídos en el mundo en el año de 1990, fue de un intelectual norteamericano de origen japonés que se llama Francis Fukuyama y que se tituló, fíjense ustedes qué sugerente título, El fin de la historia. Fíjense ya ustedes lo que se pensaba, el fin de la historia. Ya la historia
había terminado, todo sería democracia, todo sería globalización. Qué poco nos duró el sueño, qué poco nos duró el sueño. Por ahí del 11 de septiembre del año 2001 venían las Torres Gemelas de Nueva York. Por ahí de mediados del 2008 la crisis de las hipotecas subprime. En el propio 2001 la crisis de las .com y la crisis también desatada por el escándalo en empresas como Enron en Estados Unidos o Parmalat en Italia. Pero déjenme volver al momento del optimismo, al momento de esa visión. Si bien en ese momento ya se veía todo tan rosa, tan bonito, tan hacia adelante, también en ese momento un centro de pensamiento muy importante que está en Estados Unidos, de hecho es el más grande del mundo, se llama RAN, R-A-N, que está en Santa Mónica, California, se empezaba a decir, es verdad que el mundo está en un buen momento, pero también el mundo está empezando a vivir un ambiente que de alguna forma no habíamos visto en ningún otro momento de la historia. Un momento inédito, algo que nos está afectando, algo nuevo. Y quizás algunas de aquí podrían preguntarse, ¿pero qué no acaso todos los momentos o las circunstancias de la historia son inéditas? ¿Cada generación le tocan cosas nuevas? La respuesta es sí y no. Porque si bien es cierto que cada generación tiene su propia historia, su propia circunstancia, la generación de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, tuvo circunstancias distintas, momentos distintos. También es verdad que la historia es cíclica. Hay momentos de la historia en que las sociedades crecen, en que las sociedades tienden a ser más espirituales, en que las sociedades generan civilizaciones. Si uno ve esos momentos y analiza inclusive cuando han surgido los grandes imperios, por ejemplo, el Imperio Romano, el Imperio Otomano, la fundación de los Estados Unidos en el siglo XVIII, cuando uno ve esas cosas y analiza qué estaba pasando en la sociedad, es bastante parecido, es muy análogo. No es igual, pero sí es muy parecido, hay muchas coincidencias. O cuando una sociedad entra en decadencia, la caída del Imperio Romano, la decadencia del Imperio Británico en el siglo XIX y uno analiza lo que está pasando en la sociedad, hay muchas similitudes. Esto, por ejemplo, lo ha estudiado mucho un autor que es un columnista del New York Times, que escribió un libro interesante sobre la decadencia, se llama Ross Douthat. Pero lo que empezamos a vivir en el año 89 no se parece nada a lo que ninguna otra generación le haya tocado vivir en la historia. Un momento verdaderamente especial que estaba impactando de alguna manera a la humanidad. A ese momento lo llamaron por sus siglas en inglés el momento VUCA, traducido al español por sus siglas el momento VICA, que son las siglas de un momento de altísima volatilidad, porque hoy los cambios para esta generación son a tal velocidad, la vida se ha vuelto a tal velocidad, que no terminas de digerir los cambios cuando ya estás en lo siguiente. No has terminado de ver el último modelo de celular cuando ya cambió la tecnología, cuando estás en lo siguiente. Y eso hace que el mundo se vuelva bastante líquido, bastante difícil de contener, porque el mundo de hoy no tiene nada que ver con el de hace 4 o 5 años. Un mundo incierto, esa es la I, un mundo incierto. ¿Por qué? Porque hoy hacer pronósticos, no ya de lo que va a suceder dentro de 4 o 5 años o 10, cómo va a cerrar este año es muy complicado. Hoy hacer planeación estratégica, por ejemplo, en las empresas, se ha vuelto mucho más difícil. Ya no se usa la planeación tradicional. Hoy las empresas tienen que estar con muchas capacidades a la expectativa de lo que ocurra. Hace 2 años, casi nadie usaba la inteligencia artificial. Hace una década y media no existían las redes sociales. Los cambios han sido brutales, brutales. Un mundo también cada vez más complejo, cada vez más difícil de entender. Cada vez está más difícil de entender qué está pasando alrededor. Y un mundo ambiguo, porque es un mundo que no sabe a dónde va. Un mundo que no sabe a dónde va. Pues este
este momento VICA, esta situación que empieza a vivir la humanidad, se instala en los años 90 y empieza a crecer durante los años 90 y empieza a crecer durante los años 2000. ¿Y qué va haciendo antropológicamente sin que nos demos cuenta? ¿Qué va haciendo en las personas el momento VICA? Nos va afectando, va llevando al mundo a lo que es la gran paradoja del tiempo actual, la gran contradicción del tiempo actual, que en el momento en el que tenemos el mayor bienestar que ninguna otra generación en la historia ha tenido, tenemos la generación más insatisfecha que recordemos. ¡Qué contradicción! El mayor bienestar, la mayor insatisfacción. ¿Qué no acaso nos dice el discurso que si llegamos a una sociedad con bienestar todos seremos felices y estaremos muy contentos y el mundo irá bien? Y resulta que no, y resulta que no. La gente no está satisfecha. Y ustedes me pueden decir, pero bueno, ¿cómo está esto de que el mayor bienestar? Pues miren, para no tardarme mucho en explicar por qué digo que esta generación es la que tiene el mayor bienestar de la historia, voy a usar dos muestras de botón, dos ejemplos numéricos. Si yo tomara la metodología que usa el Banco Mundial para medir la pobreza el día de hoy y tomara una máquina del tiempo y me fuera al año 1900, estaba empezando, iniciando el siglo XX, ¿qué porcentaje de la población mundial, no hablo de México, hablo del mundo, era pobre? Era pobre el 82% del mundo. Hoy ya rompimos la barrera del 20, estamos hacia el 15% del mundo, con mucha más población. ¿No es acaso un avance en bienestar brutal, enorme? Pero les voy a dar otro ejemplo, todavía más, para que lo terminen de ver. Hace algunos años, yo a veces escribo algunas columnas en el periódico El Universal. Y se hizo, esto fue antes de la pandemia, un desayuno para uno de los aniversarios del periódico, un periódico con más de 100 años de historia a nivel nacional. Y entonces, en ese desayuno, estábamos en un salón como este, estaban las mesas y alrededor pusieron como adorno, como para llamarlas, algunas las hicieron en grande, primeras planas de famosas de que había publicado el periódico en algunos momentos de la historia. Y estaba, por ejemplo, la primera plana que hablaba de la expropiación de la industria petrolera de Lázaro Cárdenas, y allí estaba el asesinato de Venustiano Carranza, el asesinato de Colosio, y así, primeras planas famosas. Y entonces estaban las mesas al centro y recorría las paredes. Iba yo recorriendo y en algún periódico del año 1926, no en titular, sino en una pequeña noticia, aparecía ya algo que llamaba la atención. Decía la noticia, muere atropellado por un tranvía, subrayo esta palabra, anciano, en la Ciudad de México, de 40 años. De 40 años. Claro, yo me quedé así. Dije, se les fue seguramente el número. Seguramente no le pusieron bien. Ah, no, es que la esperanza de vida en México hace 100 años para las mujeres promedio nacional era de 38 años. Para los hombres era de 36 años. Promedio nacional. Hoy, prepandemia porque la pandemia nos dio un poquito de baja, casi 4 añitos, si se le quiere ver, de esperanza de vida en este país, casi con 800,000 muertes en exceso. Pero quitando eso, hasta el año 2019 estábamos en 78 y 76. O sea, que se duplicó la esperanza de vida. En un siglo, la gente vive el doble de años. Es como si ahora les dijera que dentro de 100 años la gente va a vivir 150 años. Dice uno que eso... Hoy ya hay gente cada vez más que sobrepasa los 100. Yo ya conozco varios casos.
Es impresionante lo que ha avanzado la humanidad, pero cuando tenemos cosas y nos acostumbramos, no nos damos cuenta de ello. Bueno, pues ese momento de tanto bienestar con la mayor insatisfacción. ¿Por qué la mayor insatisfacción? Porque la naturaleza humana no está creada, no está hecha para vivir en un ambiente de permanente volatilidad e incertidumbre. Eso acaba con las personas. Cuando la persona no tiene un ancla existencial, cuando se debilita la fe, este ambiente termina por afectar enormemente a las personas. Y si este tema ya venía muy fuerte, ya venía de una manera importante, pues viene la pandemia. Y la pandemia impacta de tal medida una crisis de carácter sanitario, la mayor en 100 años, que no supimos medir, que le dio todavía una vuelta de tuerca al momento VICA para traer lo que ahora se llama, en el momento actual, el momento Bani en inglés, Fanny traducido al español, que es un momento en el que el mundo está con una gran fragilidad, una gran ansiedad. Fragilidad porque hoy nos sentimos vulnerables, dice el diccionario, que es la capacidad de ser heridos. A diferencia de la modernidad, que teníamos un gran sentido del dominio, hoy nos sentimos frágiles, ansiosos, porque el momento VICA ya decía o ya se decía en el año 2018 que la principal causa de discapacidad laboral en economías emergentes como la mexicana iban a ser la depresión y la ansiedad. Eso nunca había sucedido en otra generación. Eso se decía sin la pandemia, sin la pandemia. Con la pandemia tuvimos un informe, fecha, octubre del 2020. ¿Quién emitió el informe? La Organización Mundial de la Salud. Desolador. ¿Saben lo que decía ese informe? En ese momento, en el que llevamos 6 meses encerrados, en el que todavía no había vacunas, en el que todavía veíamos las curvas de contagio y muerte en muchos países del mundo. En ese momento, la mitad, decía el informe, de la población mundial, nunca se había visto esto, jamás, la mitad está pasando por periodos de ansiedad o depresión. La mitad de las personas que conocemos, la mitad de nuestras familias, la mitad, nunca lo habíamos visto. Un momento también de no linealidad. ¿Qué significa esto de no linealidad? Significa que en el tiempo actual, las causas y las consecuencias no son proporcionales. ¿Qué es eso? Eso significa que en el tiempo actual nos hemos acostumbrado a vivir con el absurdo como lo cotidiano. Es un momento en el cual hemos perdido mucho el sentido común. Y con 2 ejemplos van a entender la no linealidad para explicarme mejor. Si yo les hubiera dicho hace unos 12 años, oigan, ¿quiénes van a ser los países que en los próximos años van a atacar más la globalización? Van a atacar, van a estar en contra, van a acabar, de hecho, con la globalización. ¿Quién de aquí me hubiera dicho Estados Unidos, el Reino Unido con el Brexit? ¿Quién me lo habría dicho? Y si les hubiera dicho, ¿quién va a ser el gran paladín de la globalización, el que va a defender el libre mercado absoluto en el mundo? Un país comunista. ¿Se dan cuenta ustedes de que es el mundo al revés? Y no nos hemos dado cuenta. Pero voy más allá para que vean hasta dónde llega esto de la no linealidad, de este absurdo. Otra escena, septiembre del año 2023, ciudad Berlín, en Alemania. Un grupo de cientos de personas salen a la calle a manifestarse pidiendo un cambio en la Constitución alemana, un cambio en la regulación para que algunos derechos que ellos están reclamando queden plasmados en la Constitución. Ellos exigían el derecho de ser reconocidos como mascotas, como animales. Unos iban a la manifestación piando, otros iban ladrando. Imagínense ustedes lo que eso significa desde el punto de vista jurídico.
Si una persona la reconoces como un león y ataca casi a medio matar a una persona en la calle, no lo puedes encerrar porque es un león, no es una persona. Esto, si se los hubiera yo dicho hace 10 o 12 años, se hubieran reído y me hubieran dicho, eso no existe. Eso solamente hay un lugar en la sociedad donde se da y se llama manicomio. Eso no puede ser. Y hoy es de lo políticamente correcto. Y una sociedad además incomprensible, que no sabemos hacia dónde va. Pues este momento termina de dar lo que entendemos como este cambio de época del que les venía hablando. Esta nueva época, que es la época que yo le llamo de la artificialidad, para no llamarla posmodernidad, porque la posmodernidad, de la que se ha hablado mucho desde los años 80, en realidad no tiene un nombre propio. ¿Qué es posmoderno? Lo que sigue después de lo moderno, pero todavía no tiene entidad, todavía no sabes qué es. Y ahora ya sabemos que va por este lado. Y tiene que ver, y mucho, con nuestra relación con las pantallas, con el mundo digital. Ahí es donde está el gran cambio del mundo de hoy. Eso es lo que está dando el cambio de época, la relación con las pantallas. A tal grado es esto que la persona que tiene tanta relación con la pantalla empieza a tener una evolución y un cambio. De hecho, los cambios de época no se dan porque haya más tecnología, eso es algo externo. Los cambios de época se dan porque las personas cambiamos, cambian nuestros pensamientos, cambian nuestras percepciones de la realidad, nuestra manera de ver el mundo. Y lo que hemos tenido, esta palabra no existe, yo la estoy inventando, pero se entiende muy bien, es una digimorfosis. Nos hemos cambiado a la forma digital nosotros. Y ahorita vamos a ver lo que eso implica y se los voy a mostrar. Y ese es el mundo en el que hoy necesitamos responder. Es el mundo en el que tenemos que poner a Cristo en medio de todas nuestras conductas y actitudes. En este mundo, pero hay que entender en qué mundo estamos. Y eso es lo que hoy vine a intentar externarles a ustedes. Primero es un mundo en el que se ha perdido el sentido común. Decía Chesterton, una sociedad está en decadencia cuando ha perdido el sentido común, cuando el sentido común es el menos común de los sentidos. Tenemos una gran conciencia de vulnerabilidad, por supuesto. Fíjense otra cosa que ha pasado por nuestra conexión con las pantallas en este cambio de época. Hemos cambiado la percepción del tiempo y del espacio. Fíjense ustedes qué profundo esto, que no nos hemos dado cuenta. Hemos cambiado la percepción del tiempo y del espacio. Hoy, en el año 2025, el tiempo nos pasa más rápido a nosotros que lo que nos pasaba en el año 2010 o en el año 2000. Hoy se los digo, hoy estamos ya en la segunda mitad de octubre. Y si les pregunto, ¿y cuándo estaban ustedes festejando la Navidad del 2024? Ayer, me van a decir, ayer. Oigan, ya pasaron más de 10 meses, ya pasó casi el año. Y muchas me van a decir, oye, cuéntame cuándo pasó eso porque no me enteré. ¿Y por qué se nos pasa el tiempo tan rápido? Se los voy a ir explicando. Porque hemos empezado a convivir tanto con las pantallas. Son tantos los estímulos que tenemos al día de todo tipo. Se calcula en una ciudad como la de México entre 3 y 5 mil diarios, que un cerebro que no ha evolucionado básicamente desde hace 3.500 años, se llena a tal medida, no tiene la capacidad que queda saturado. Y cuando se satura, pierde capacidad de atención. Y cuando pierdes la capacidad de atención, no te das cuenta de las cosas que están sucediendo alrededor. No es que el tiempo pase más rápido, es que no te das cuenta. El espacio. Hoy el espacio lo percibimos distinto. Hace 2 o 3 años estaba yo con el dueño de una serie de medios de comunicación aquí en México, una revista y otros medios, que tienen un canal de YouTube dirigido a jóvenes adolescentes, lo que llaman teenagers, jóvenes de 18 a 17, 18 años de edad. Es un sitio impresionante porque está para toda Iberoamérica. Tienen casi 120, 130 millones de visitas al mes. Para que tengan una idea de lo que cantidad de jóvenes que está metida. El canal se llama Elliot. Hicieron una encuesta a los de YouTube para entender
pues un poco el mercado de los jóvenes, porque ahí lo que buscan es temas de publicidad y qué tanto pueden hacer. Y se encontraron con un hallazgo muy interesante, entre otras cosas. El hallazgo consistía en que a un joven le preguntaban, a un adolescente, oye, ¿viste a este amigo? Sí, 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 lo vi. Oye, ¿y de qué hablaron? Y te contaba perfectamente de lo que hablaron. Pero al momento en que le preguntaban, oye, ¿cuándo lo viste? La mayoría no se acordaba del día. Hoy es viernes, no sé si lo vi el lunes, si lo vi el martes. Pero eso no era lo más grave. Eso es un tema de tiempos. Lo más grave era que cuando le preguntaban, oye, ¿y dónde lo viste? Cuando hacían preguntas cruzadas. Y el adolescente no te sabía contestar si había sido un mensaje de Instagram, si habían comunicado por WhatsApp, si habían hablado por teléfono o si se habían visto presencialmente. Hay hoy una crisis de lo que se llama el umbral, que es lo que distingue, es la frontera entre la realidad y el mundo digital. Se calcula que en Estados Unidos cerca del 55% de la población está pasando por esa crisis del umbral. Y además vivimos en un mundo de la inmediatez. Yo quisiera aquí hacer un ejercicio con ustedes, a ver cómo nos va en este grupo, para mostrarles lo que hemos cambiado. Y quiero, antes de pasarle la siguiente imagen, decirles una aseveración o repetírselas. El mundo ha cambiado más en los últimos 35 años, acuérdense del número, 35 años, que en los anteriores 500. Y ahora les voy a pasar esta imagen, que es a parejas en el año de 1952-53. ¿Qué edades le calculan a estos? Más o menos. 40, 30. En este grupo sucede una cosa que me ha sucedido en todos los grupos donde presento esta imagen. La presentaba yo en un grupo del IPADE, la presenté en alguna conferencia. Nadie se pone de acuerdo en la edad de ellos. Pero les voy a decir una cosa. Ahí él tiene 24, ella 22, llevan 2 años de casados. ¿De qué creen ustedes que hablarían? ¿Cuál era su proyecto de vida? ¿Cuáles eran sus costumbres? ¿A dónde iban a divertirse? Pues fíjense ustedes este cambio. En solo 10 años, en 10, fíjense lo que pasó con los jóvenes. ¡Qué cambio! Otra manera de vestir, otra manera de hablar, otras costumbres, otros proyectos de vida. Fíjense ustedes esto. Impresionante, ¿no? ¡Qué cambio! Si hoy les dijera, hagamos una fiesta de disfraces de la década de los años 60, pues todo el mundo sabe de qué se trata. Esta vestimenta, qué música se escuchaba, etcétera. Y en solo 10 años más, otro cambio más tuvimos. Y nos fuimos a esta época. Y otra manera, otras palabras en el lenguaje, otros proyectos de vida. Y en solo 10 años más llegó la generación X, años 80. Y otra cosa, si les dijera una fiesta de los 70 o de los 80 de disfraces, todo el mundo las tiene ubicadas con plena identidad. Esta imagen que les voy a pasar a continuación es una imagen del año de 1990. Es una serie británica que se llamó Los Oficinistas, justo del año 90. ¿Cómo ven vestidas allá las personas con relación a hoy? Más o menos, ¿no? Más o menos, digo, aquí les puse algo, puede que ahorita usemos menos corbatas o algo, pero más o menos así son. Es por ahí exactamente, más o menos los godines es más o menos similar. Los proyectos de vida, la estructura social,
es más o menos similar. Más o menos similar. Oigan, esto pasó hace 35 años. Y ahorita regreso sobre mi pregunta. Si yo les dijera, hagamos una fiesta de disfraces ahora, ya no de los 60, de la década del 2000 al 2010, ¿qué se van a poner? Lo que traen puesto. ¿Qué música van a poner? La que oyen más o menos el día de hoy. Parecería que en el año 90, ¿se acuerdan que les dije que había sido muy importante el 89-90? Nos estacionamos. Parecería, y digo parecería, porque ¿qué les dije al principio? ¿Cuándo hemos cambiado más que en los últimos 500 años? Ah, caray, me sigo viendo así, decimos que no ha habido cambio y por otro lado nos está diciendo que hemos cambiado más, ¿que no acaso eso parecería una contradicción? Parece, pero no lo es. Y no lo es porque hay una cosa que sí cambió, que es nuestra relación con esto. Y esto no tienen una idea de lo que nos ha impactado interiormente, de lo que nos ha transformado en lo que no se ve hacia afuera, pero se fue totalmente hacia adentro. Hacia los años finales 90, 2000, teníamos todo mundo algo de esto, ¿no? Una desk en nuestra casa. Íbamos a las oficinas y en todos lados veíamos esto. Si alguien tenía esto en su casa y se quería conectar a internet, lo solía tener en algún lugar, en un estudio, quizás cerca a la recámara, pero ¿se acuerdan ustedes que había que entrar al módem Telmex y entonces sonaba un sonidito? Y cuando estabas en internet y te llamaban estaba ocupada la línea y tenías entonces nada más los buscadores de Altavista y de Yahoo, todo eso que había. Pero fíjense a la parte antropológica. Para ir a esa máquina, usarla, tú tenías que caminar tú, llegar a donde está la máquina, sentarte y hacer todo. Pero de repente esa máquina se empezó a venir hacia ti y hacia tu vida. Ya 10 años después, en la mayoría de los lugares encontramos esto. Y entonces cuando encontramos esto, una década o década y piquito después, ya no vas tú a la máquina, sino que la máquina viene a ti. Y de un uso de Internet de hora y media, 2 horas promedio mundial, nos fuimos a 4 horas y media a nivel global. La máquina se acercó a ti, ahora ya la puedes llevar, la puedes tener en la noche en tu cama, la puedes llevar en donde tú quieras, la llevas hasta de vacaciones y estás conectado a Internet. Y eso luego se hizo todavía más pegado a ti. Empezaron a venir las tabletas, los iPads, etcétera, y los empezaste a tener cada vez más como un medio de consumo. Hoy todo mundo tiene esto. Y esto lo traemos todo el tiempo. Y esto está mandando señales y por eso sabemos cuánto tráfico hay en la ciudad, en el Waze. Y esto está todo el tiempo viendo en dónde, a qué redes entramos, cómo estamos, y lo vemos todo el santo día. Yo a veces digo, si un papá joven que tiene una reunión de trabajo urgente se le olvidó llevarse al hijo al colegio porque iba con prisa, pues ni modo, ya el hijo perdió el día. Pero si se le olvidó el celular, se regresa. Se regresa. El celular ha implicado un cambio en las conductas impresionante. En promedios en los adolescentes se va hasta 10 horas efectivas al día de visión de pantalla. Y este celular además tiene toda nuestra información. Y si la tecnología no se metía tanto a nosotros, pues ahora tenemos además estas cosas que te dicen, te falta tomarte más un vaso de agua el día de hoy, no has caminado, sabe más de ti que tú. Te dice, hoy caminaste 93 pasos menos que ayer. Está la tecnología. Y esto ha impactado tanto que hoy yo quisiera repasar con ustedes en dónde está el cambio en las 6 grandes crisis antropológicas que está viviendo el mundo.
Estas 6 grandes crisis que son en las que hoy el mundo nos está reclamando como cristianos, como católicos, reaccionar. Estas son las crisis de las pantallas, son las crisis del mundo moderno. No son la crisis política de la Franja de Gaza y demás, sino que estas son las crisis reales que hoy están afectando a las personas. Aquí es donde nos está reclamando en responder a cada una de esas 6 crisis. Hoy es lo que nos está reclamando hoy lo que esperaría nuestro Señor y Cristo de nosotros, de ustedes. Lo primero es una gran crisis de soledad. ¿Por qué una crisis de soledad? Pues porque el meterte a un aparato te ha roto los vínculos con los demás. Cuando vamos a un restaurante y vemos a 2 papás y 2 hijos y todos están en el salón y no se habla nadie entre ellos. Pero no me quedo con eso y les doy unos numeritos para que vean de qué tamaño les estoy hablando. En Estados Unidos hizo una encuesta en 2021 en donde la mayoría de los norteamericanos decían no haber hecho un solo nuevo amigo en los últimos 5 años. Fíjense ustedes nada más. En España, los hogares unipersonales, donde hay una persona quizás con una mascota, crece a doble dígito todos los años. En México, en el año 2004, no fue hace tanto, tenía mascota 1 de cada 5 hogares. En el año 2024, 20 años después, tiene mascota 4 de cada 5 hogares, de 1 a 4 en 20 años. Es tal el tema que en países como Japón o el Reino Unido han hecho una oficina de gobierno completa solo para atender el tema de la soledad. ¿Por qué? Porque la soledad mata. Si algo tenemos que tener los cristianos es estar pendientes de los demás. Esa es parte del apostolado, es parte del sentido de la raíz cristiana de ser. Estar pendientes de los demás. La soledad es un gran enemigo de las personas y no es propia de una sociedad cristiana. Una gran crisis de identidad, ¿por qué? Porque hoy las personas enseñan en las redes algo que no son, truquean las fotos, utilizan personalidades anónimas, seudónimas, crean personajes ficticios, los avatars, y eso hace que se rompa la identidad. ¿Y esto por qué es fundamental que lo sepamos? ¿Y qué tiene que ver? Tiene que ver con todo, porque quien no sabe quién es, menos sabe cuál es su misión. Quien no sabe quién es, desconecta de la fe. La crisis de identidad es algo que tenemos que saber y atacar, ayudar a las personas a que se conozcan a sí mismas. Hay una gran crisis de atención, ya lo decía yo hace un momento, por la cantidad de estímulos que tenemos. Un mundo donde la atención falla, donde hay menos atención, es un mundo en el que hay menos profundización, hay menos reflexión. Un mundo donde hay menos reflexión es un mundo que desconecta de las verdades básicas de la vida, de las grandes preguntas, de las preguntas existenciales, porque vive en la superficie continuamente. Una gran crisis de sentido, porque hemos cambiado el sentido de la vida, que es esencial, el ser humano, la persona, el hombre es un ser de finalidades por las emociones, por las sensaciones. Se los digo con un breve ejemplo. ¿Cómo nos escribíamos cuando aparecieron los primeros mensajes de celular? Con mensajitos, la K por la que a veces y demás, ahí medio inentendible, pero bueno, nos escribíamos. Hoy, gran parte con las aplicaciones actuales, utilizamos los emojis, los emoticones. ¿Qué dice su nombre? Son emociones, o sea que no son ideas. Nos hemos vuelto de sensación, de emoción, y eso nos está haciendo perder el sentido profundo de las cosas y de la vida. Y eso te lleva, por cierto, a la depresión. Una gran crisis, y ahí tenemos mucho que hacer. Hay que enseñarles a encontrar el sentido de la vida, a reencontrar el sentido de la vida. Y el único sentido que tiene esta vida es Cristo. Hay una gran crisis ética. Hoy el gran debate del mundo no está entre la izquierda y la derecha, entre los libertarios y los igualitarios. El gran debate del mundo está entre quienes pensamos y sostenemos que existe la verdad.
aunque sabemos que la verdad es algo tan complejo, tan lleno, que es difícil de aproximarse a ello. La verdad, decía San Juan Pablo II, a la verdad hay que aproximarse con humildad siempre. Quien se sienta dueño y quiera radicalizar una opinión sin un diálogo, normalmente no estará actuando de forma cristiana. Y además estará normalmente equivocado. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir que la verdad no existe, que todo es relativo, que todo depende de la costumbre de una época. Y esa es la corriente que hoy ha ganado espacio en el discurso público, es lo que hoy la gente piensa, que no hay valores, objetivamente hablando, sino que es lo que cada quien piense. Y en esa sociedad, ¿qué es lo que está sucediendo? Por un lado, el crecimiento también de la depresión y la ansiedad, pero por otro, se ha disparado en todo el mundo la corrupción. No es un problema de México. Todo el mundo hoy, el informe lo publica Transparencia Internacional cada febrero de cada año. Fíjense ustedes, califica 180 países. 0 100 puntos. De 50 puntos para abajo están los países reprobados. De los 180 están reprobados casi 140 en el mundo, en el mundo. Y una gran crisis de confianza. ¿Por qué? Y bueno, ¿y la ética y la verdad? ¿Quién es la verdad? Ustedes ya lo han dicho. Cristo. Decía, yo soy la verdad, el camino, la verdad y la vida, ¿no? Y finalmente una gran crisis de confianza. ¿Por qué? Porque hoy vivimos en una sociedad de la sospecha. Vivimos en una sociedad en la que las personas, yo veía un estudio antropológico aquí en México, la persona que vemos por primera vez confiamos en un 1%, o sea, no confiamos en la gente, porque pensamos que nos van a ver la cara y demás. Y en un mundo donde no hay confianza, donde bajan los niveles de confianza, es un mundo en el que las personas no pueden florecer. El ser humano necesita ambientes de confianza para crecer, si no se estanca. El mejor medidor de las economías, indicadores, es la confianza del consumidor. Cuando no hay confianza, las sociedades decaen y hoy tenemos una gran crisis de confianza. Solamente puede haber confianza cuando hay buena fe de por medio y solamente hay buena fe cuando hay claridad de valores y solo hay claridad de valores cuando hay una sociedad que ha apostado por el cristianismo. 6 crisis que hoy hay que enfrentar, 6 crisis que implican decir ¿qué necesita de mí el mundo de hoy? Pues este es el mundo de hoy, pero hoy, y con esto quiero cerrar, a pesar de las crisis, podemos ser santos en este mundo, podemos encontrar a Dios en este mundo, debemos de tener esperanza en este mundo, podemos tener vidas logradas en este mundo. Cierro solamente con un numerito. En el año 150 de nuestra era, 150 años que había iniciado el cristianismo, del porcentaje del Imperio Romano, ¿cuántos eran cristianos? Mucho menos del 1%, el 0.00 tanto por ciento. Si nosotros pensáramos en términos humanos y pensáramos qué mal está el mundo en la decadencia romana y muy pocos cristianos, 150 años más, pues ¿qué sería? Pues el 0.5%, todavía no llegaría ni el 1% de la población cristiana. Pero en 150 años se volvió una religión tolerada con grandes porcentajes convertidos y al poco tiempo la religión oficial del Imperio Romano. ¿Por qué pasó eso? ¿Por qué en 150 años creció tan poco y después fue todo esto? ¿Por qué floreció así? Porque hay un trabajo espiritual, porque se creció para adentro durante muchos años, porque hay cosas que no se ven a veces, pero que ahí están. Cristo no pierde batallas. Y aunque veamos al mundo lleno de crisis, debemos de tener una gran esperanza, como lo decía San Pablo. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Muchas gracias. Gracias. Voy a agradecer. Gracias. Vamos a
agradecer con profunda, Gracias. con profunda gratitud. Sentimos el mensaje que nos acaba de usted dar, doctor José Antonio. Un gran mensaje, un gran compromiso. Gracias por recordarnos con tanta claridad y esperanza que cada una de nosotras tiene un papel único e irrepetible en el mundo y que desde nuestra vida cotidiana podemos ser una respuesta que el Señor necesita para transformar realidades. Sus palabras nos invitan a mirar dentro de nosotras mismas, a descubrir el llamado de Dios nos hace y a vivirlo con convicción, alegría y generosidad. Nos llevamos la certeza de que el mundo necesita mujeres con fe firme, corazones encendidos y miradas llenas de esperanza. Nos llevamos también su palabra de digitomorfosis. La digimorfosis. Digimorfosis, perfecto. Digimorfosis. Es un mundo que tenemos que responder. Entonces ya tenemos más tarea. Y el cambio de la época está relacionada con la tecnología y todo es con las pantallas. Así es. Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo, su entrega, su inspiración y reciba un gran aplauso de nuestra parte. Gracias. Muchas gracias.